Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Blog. Soy Álvaro y aquí estamos en el día 2 de spoilers de Bright Lights, sábado. Lo publicamos un poquito más tarde de lo previsto porque estoy grabando esto horas un poquito intempestivas y no lo iba a publicar ahora, así que lo dejo programado para por la mañana, que lo tengáis ahí disponible. Y nada, vamos para allá, vamos sin perder más tiempo, que es tarde y quiero repasar que hay muchas cartitas hoy nuevas. Si el viernes se centró especialmente en Teclobosen, hoy creo que el que más apoyo ha recibido ha sido Max. Han salido muchas cartas con sinergias para él. Aunque hay un poquito para todos, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. Esta fue la última de ayer, Scrap Hopper, la de Pietro, así que seguimos desde aquí. Y la siguiente, que salió muy poquito después, nada más publicar el vídeo, fue Annihilator Engine, que es otra como las de... como el War Machine y el Terminator Tank, que cuesta 6, va de 6, defiende 3 y va mejorando según los evos. El primero le da un hit, que en este caso es destruir todas las cartas que defiendan esto. El segundo que cueste 3 menos, el tercero overpower y el cuarto que gane más 3. La gracia de que gane el hit es que básicamente no lo puedes defender con equipo porque si hitea lo destruye. Y si ese equipo que tuviese Battle Worn o Temper y que no se fuese a romper, pues estás dejándolo sin equipo. Así que no te puede poner equipo para parar esto. O se la puede jugar, pero es un riesgo. Creo que es bastante peor que las anteriores, pero sigue siendo un ataque que va a ser bastante eficiente porque va a ser, cuando tengas tus 4 euros, va a ser por 3 de 9 con evasión y un non-hit. Así que no está mal, pero prefiero las otras, desde luego. A la hora de recuperar las otras con diferentes efectos, o sea, a la hora de recuperar cartas con los diferentes efectos que hay, por ejemplo, alguna transformación de los evos y tal, mejor recuperar las otras que esta. Pero se llevará. Además es Pooper también, así que no está mal. Panel Beater. Cuesta 2, fuerza 5, defiende 3, boost, gana más X, donde X es el número de equipos que la defienden. Bien, bien. Un poquito por debajo en ratio, pero tiene la bonificación de que si la paran con equipo, pues gana más fuerza. Entonces, en concreto contra Tecloboss en el limitado parece bastante buena. Para construido no creo que se vea, porque simplemente puedes no pararla con equipos y ya está. Digo Teclobossen porque si se va a centrar mucho en sacar equipos, o tienes los equipos en la mano, que los Evos son cartas de equipo, aunque estén en la mano, no en juego, pues eh, ahí puede tener más gracia. Pero vamos, una carta de limitado fundamentalmente, pero que no está mal. Y hablando de Evos, aquí tenemos otro ciclo, ¿vale? Estos son raros, son amarillos, cuestan 3 en lugar de 4, y también defienden 3 con Blade Break, eso sí, no con Temper, así que cuidadito. Y bueno, si tienes una base de cada posición, pues puedes transformarla en esto. Y cada una de ellas tiene un instant, una vez por turno, que hace pues que básicamente destruyes una carta que esté por debajo de ello y haces un efecto, ¿vale? El caso de la pieza de cabeza, le das tu siguiente arma que si hitea robas. La pechera, le das a tu siguiente ataque de arma que si... O sea, que cueste uno menos. Los brazos, le da más uno a tu siguiente ataque de arma. Y las piernas, hace que puedas atacar una vez adicional con ese arma este turno. O sea, básicamente son piezas relacionadas con el arma, que potencian el arma una vez por turno, y tienes que destruir una carta que esté bajo esto, que puede ser la base que tuvieses, o cualquier otra carta que vayas haciendo antes, ¿vale? O sea, al final los evos se van poniendo unos encima de otros y puedes ir quitándote las cartas de debajo para hacer tus efectos. Así que bueno, pues es interesante. Para limitado parecen buenas porque encima paran 3, entonces pueden hacer cositas. Lo malo es que tienen Blade Break, entonces es verdad que una vez te transformes en ellas van a perder bastante valor. Va a ser para hacer tu instant una vez y luego defender 3. Pero vas a tener que gastar una carta entera. No sé si una carta merece los efectos que te da en este instant. Si tienes más triggers porque transformas un Evo dentro de otro, entonces te consigues los dos. Puede ser que sea interesante, no sé. Me cuesta evaluarlos ahora mismo. Viéndolos que hay Majestic azules que hacen cosas cuando te transformas, que pueden hacer dos cosas en lugar de una, con la singularidad, y que encima tienen Temper, que puedes parar con ellos hasta 2 veces sin que se rompan. Estos se me quedan un poquito cojos, pero bueno, veremos a ver cómo queda todo. Fabricate.
el primer instant... perdón un segundo. Fabricate, primer instant de mecanólogo. Majestic, roja, cuesta 0. Y es el Art of War de mecha, según la llaman. Dice, elige 2. Puedes equipar un equipo base con proto en su nombre desde tu inventario, ¿vale? O sea que te puedes coger un proto del banquillo y ponértelo puedes equipártelo. Puedes elegir también que tus permanentes con Evo que controlas ganan +1 de defensa este turno, o sea, bloquear más con tus Evos. Puedes poner esto bajo el permanente Evo que controlas, para, por ejemplo, los que acabamos de ver, que como instant puedes quitar cartas de debajo para hacer cosas, pues te permite hacer eso. Y puedes banishear un Evo de tu mano y si lo haces robas una carta. La gracia es que si eres Teclobosen, pues el banishear el Evo lo vas a poder jugar desde el banish y robas una carta, entonces pues sacas ahí el value de tener la carta en el banish jugable para después. La verdad es que el modo de equiparte un proto base desde el inventario está gracioso, porque es posible que si te dejan sin alguna pieza de equipo por lo que sea, porque has tenido que poner algo de Blade Break y te lo rompen, o algo de Temper y te lo rompen, o te hacen Tivo, un Meganetic o cualquier cosa que rompa equipos, te permite en cierto modo pues tener ahí la seguridad, ¿no? De que puedes coger una carta de fuera. Además, en limitado, como los protos estos bases son tokens, puedes llevar en tu inventario todos los que quieras. Entonces, si te abrieras esta carta en limitado, que es verdad que es Majestic, no es que sea lo más sencillo del mundo, pero que si la tuvieras, siempre tendrías la opción de coger un proto de esos, porque siempre vas a tener, o sea, tu banquillo es ilimitado y los tokens puedes tener todos los que quieras. Entonces tú podrías fácilmente transformarte un Evo de los que hemos visto antes que tienen Blade Break, que te lo rompan, te quedarías sin pieza de equipo en un hueco y con esto podrías cogerte ese proto de fuera para volver a transformarlo en otra cosa después. Luego lo de ganar +1, pues como el efecto del Art of War del +1 en la defensa, pues un Art of War defensivo puede ser interesante para parar algún breakpoint importante, algún ataque grande, dominado, lo que sea. Típico crippling tontorrón o cosas así, pues puede ser interesante, pero lo veo menos útil porque solo dice los permanentes, Evo Permanents, no vale cartas, no valen Evos de la mano. Entonces, bueno. Luego lo de ponerlo debajo del Evo puede servir para efectos como los Evos que hemos visto antes, amarillos y raros. También, no lo he mencionado, puede servir para cartas tipo pues el Mechanoid, ¿no? El Transformer de... que no me acuerdo ahora mismo de qué colección es, pero bueno, el Transformer, todos sabéis de qué estoy hablando. El Nitro Mechanoid, que no me sale el nombre, que tienes que ir quitando materiales de debajo. Entonces, si tú tienes una pieza de equipo que has transformado otro encima y otro encima y otro encima y has puesto un Fabricate debajo, a lo mejor son una pila de 7 cosas. Y cuando transformas en el Nitro Mechanoid tienes más materiales para atacar más veces. Supongo que por ahí puede tener gracia. Lo veo más pensado para los Evos que tenemos, como los que hemos visto antes, que para eso, pero también podría tener esa utilidad. Y luego lo de banishear el Evo y robar una carta, pues lo que digo, para tener ese value extra de tener el Evo en el banish jugable, no perderlo y robar otra carta, pues a lo mejor para defender o lo que sea. Así que una carta interesante y yo creo que cualquier mazo que se centre en Evos, o sea, en Teclobosen, seguramente la veamos. Aunque habrá que ver en construido el tema de los proto base equipment, cómo va eso, si puedes también llevar todos los que quieras en el mazo, que no creo. O si, por ejemplo, llevas uno y se rompe, si está en el descarte se considera que es el inventario. En principio no. Habría que ver bien las release notes, saber cómo funcionan esas cosas para evaluar al 100% y perfectamente la carta, pero desde luego el limitado me parece una bomba. Y probablemente merezca la pena ir a Teclobosen si coges esto y buscarte los Evos y tirar para adelante. Bueno, igual bomba me he calentado, pero es buena. System Failure. Acción de mecha, defiende 2, amarilla cuesta 1. Dice, remueve todos los Steam Counters del equipo, ítem o arma objetivo. Y si remueves 2 o más contadores de esa manera, le haces 2 de daño a su controlador. Pues es interesante, la verdad. Bueno, ya habíamos visto, no sé si habíamos visto antes de esta carta ya, no sé si vimos ya cartas que mencionas en Steam Counters en equipo. Ya sabemos que puede haber Steam Counters con equipo.
Bueno, lo sabemos. Bueno, acabo de hacer spoilers, perdón, luego lo veremos. ¿Hay Steam Counters en equipo? Sí, puedes hacer eso. En ítems y en armas, por supuesto, lo hemos visto. Entonces, quitarle todos los contadores a un ítem, a un equipo, pues si es uno de los que entra con muchos contadores y luego se van quitando cada vez que cumples condiciones, pues puede ser interesante. Imagínate jugar un mirror de mecha, que el otro te saque un teclo pounder y tú digas, pues mira, por uno te mato el teclo pounder, te hago 2 de daño. Es un value de 8. Porque son 6 de daño, son 6 de value que le he quitado de su teclo pounder, o pongamos que ya ha busteado una vez, pues le quito 4 de value y los 2 de daño. No está nada mal. Lo malo es que no tiene Go Again, lo malo es que defiende 2, lo malo es que es amarilla, lo malo es que cuesta 1. O sea, es una carta que podría ser súper, súper buena, pero está como muy constreñida y muy limitada para que no se desmadre. Y yo creo que va a quedar muy situacional y quizá pieza pues de banquillo para ciertos matchups, pues eso, que tengan Steam Counters, o sea, para mirrors de mecha, básicamente. Eso sí, el limitado, esta sí que es la hostia, con perdón, porque todo el mundo va a tener Steam Counters o en su equipo, o en sus ítems, o en sus armas, o en todas. Y de negar recursos al otro y hacerle daño encima va a ser muy valioso. Creo que ahí va a ser bastante buena. A poco que haya algunos ítems que entren con 3 o más contadores, va a ser una carta muy valiosa. Y no me importaría verla en un draft de Bright Lights, en principio. Viendo lo que tenemos de momento, ¿no? Meganetic Lockwave. Acción de mecha, azul, defiende 3, go again, cuesta triple X. O sea, XXX. Y dice, el objetivo, elige X equipos que controlen, y tú eliges uno de ellos. De los que ellos han elegido, tú coges uno. Ese héroe tiene que defender tus ataques este turno con ese equipo si puede. ¿Vale? O sea, pongamos que tú pagas 3 y entonces el oponente tiene que coger un equipo y con ese equipo defender todos tus ataques si puede defender. Pongamos que tú pagas 6, entonces el rival selecciona 2 de sus equipos, tú de esos coges uno y tiene que defender todos tus ataques con ese equipo si es que puede defender. Básicamente, pues en situaciones en las que el rival tiene pocas piezas de equipo, le obligas a defenderte con alguna de ellas, que además, si puedes pagar lo suficiente, vas a elegir tú la pieza y vas a deshacerte de esa pieza. No me cuesta mucho imaginar, por ejemplo, pues jugar contra un Alexi que ya ha gastado sus brazos y sus botas y dices, bueno, pues pago 6, elijo New Horizon y te pego con cualquier cosa, te pego una pistola y tienes que parar con New Horizon y se rompe y pierdes tus 2 arsenales. Puede pasar. Al final es una carta azul que defiende 3, entonces si no estás preparado para jugarla, porque es pronto en la partida, porque el rival tiene equipos que puede defender con ellos sin que pase nada, porque no tienen valor de defensa 0, pero no se rompen ni nada, no te va a dar ningún value, porque si tiene muchos equipos hay que pagar muchos recursos, no merece la pena. O sea, esto es para jugarlo con como muchísimo 6. Pues es una carta que defiendes con ella si tal, o si no la picheas. Y si llegas a una situación de segunda vuelta en la que el rival ya haya gastado alguna pieza de equipo, es cuando puedes robarle pues esa pieza que falte, que le esté dando mucho value y que eso te permita pues cruzar un poco la línea de meta, ¿no? O a lo mejor si es un formato más de menos piezas de equipo, o a lo mejor con Evos o lo que sea, pues igual le fuerzas a que te pare con un Evo y que se le rompa, o que te pare con una base de las que tienen Blade Break y que se rompa y que no pueda transformar ese Evo. Tiene cierta gracia, tiene cierta versatilidad y, como digo, es un azul que defiende 3. Entonces no va a costar mucho meter esta carta en los mazos que la vayan a poder querer jugar y siempre puedes defender con ella, pichearla y cuando salga la oportunidad pues la juegas. Entonces una típica carta bala de plata que está bien ahí, está bien tenerla y no es mala, no me disgusta para nada. Hyper Scrapper. La carta de los Sunflowers, la verdad es que el vídeo está muy divertido. Sergio puto crack, tengo que decirlo. Ataque azul, cuesta X. Defiende 3, fuerza base 2. Dice, como coste adicional, vanisea X ítems de tu cementerio. O sea, tienes que pagar X y vanisear X ítems. ¿Vale? De hecho, tiene que ser la misma cantidad, si no me equivoco. O sea, tienes que pagar tanto como vayas a vanisear. No puedes... O sea, sí, no puedes pagar menos. No, lo mismo, ya está. Dices, ganas un valor de X, tienes que pagar esa X y vanisear esa X. Si no, no se puede jugar.
Dice, cuando se ataca, si, o sea, consiguen más X. Y si X es 3 o más, bueno, miento. Si es balanceado 3 o más Hyperdrivers, tienen que ser Hyperdrivers, no cualquier ítem. Entonces esto gana Goegen y te da 6 recursos. ¿What? O sea, fijaos esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 recursitos aquí. ¡Pum! Es una carta un poco loca, la verdad. Pero está graciosa, desde luego. O sea, te obliga a jugar Hyperdrivers, evidentemente, para que eso tenga Goegen y encima te dé los recursos y puedes hacer movidas después. Es una carta rara, es una carta muy rara, pero es graciosa. Me cuesta un poco evaluarla porque es que es como... Necesita tanta situación, necesitas cosas tan particulares, pero luego puede hacer cosas tan obscenas, pero has tenido que gastar tanto para hacerla y tienes que jugar Hyperdrivers en tu mazo, entonces ¿qué cosas obscenas vas a hacer con ella? Si tu mazo ya lleva Hyperdrivers... Es rara, pero desde luego mola un montón. Y seguro que va a haber gente que le dé muchas vueltas a esta carta y que saque alguna forma de hacerla funcionar porque lo merece, es que mola mucho. La verdad, mola bastante. Y el vídeo muy chulo, aquí tenemos a Sergio. No lo voy a poner aquí porque meteos en YouTube, en el canal de los Sunflower, y lo veis, que está ahí en los shorts, y no tardáis nada en verlo y les dais la visualización a ellos. Rev Up. Cuesta 3, fuerza 6, defiende 3, boost, y si controlas un Hyperdriver cuesta 1 menos que jugar. Es básicamente un throttle con pasos extra, y es que para que cueste lo mismo que un throttle tienes que tener un Hyperdriver. ¿Es una carta buena para construido? No. ¿El limitado puede estar ok? Puede estar ok. La única gracia que tiene es que por lo menos tiene fuerza 6, es un popper. Entonces espero que el throttle, espero que el payload, espero que muchas otras cartas comparables están por debajo en ratio, pero bueno, pues puede ser interesante simplemente por el hecho de por tener fuerza 6, porque existen ilusionistas que están ahí tocando las narices, pero como carta me parece un poquito... HyperX3, HyperX3, lo doy al zoom y casi se ve más pequeña. Vamos a ver si se ve mejor aquí. Mucho mejor. Esta carta es curiosa. Bueno, legendaria, casco de mecha, defiende 1 con Battleworn, así que no se rompe. Y dice: cuando baniseas un Hyperdriver por bustear, lo pones bajo esto. Vale. Una vez por turno, cuando un Hyperdriver es puesto bajo esto, si hay 3 o más Hyperdrivers bajo esto, robas una carta. Vale. Vamos a pensar por un momento en el Nitro Mechanoid, que te dice que tienes que tener 4 equipos de mecha, un arma de mecha y 3 Hyperdrivers. Una de las cosas que tenía ese mazo, ¿no? Del mazo del Mechanoid, es que si tú, por lo que sea, banishabas Hyperdrivers por bustear o por lo que sea, tenías el Blessing of... no me acuerdo cómo era, el Blessing de mecha, que te cogía hasta 3 Hyperdrivers del Vanish y te los ponía en mesa, y entonces ya podías jugar directamente el Mechanoid y tirar para adelante. ¿Qué pasa? Que si tú ahora banisheas un Hyperdriver, lo pones debajo de esto. Eso es un arma de doble filo. Por un lado, tienes más cosas debajo de este casco, entonces cuando te transformes tienes más materiales para atacar más veces con el Mechanoid, igual que decíamos antes con el Fabricate, que lo pones debajo y te alimenta el Mechanoid. Pero también pierdes la opción de recuperar Hyperdrivers desde el Vanish, entonces tienes que jugar los 3 desde la mano, básicamente. O quizá que vayan al descarte de alguna forma y recuperarlos con el Blessing desde el descarte, pero parece complicado eso. Entonces, por un lado, está bien porque es verdad que defiende 1 sin romperse, entonces para matchups en los que no quieras Arcane Barrier va a ser estrictamente mejor que el Vicertronic si juegas a Mechanoid. Pero tienes que tener cuidado y te limita las opciones de pues meter algo de presión durante la partida hasta que consigues el Mechanoid, que a veces hace falta, porque es que si tú solamente te dedicas a juego un Hyperdriver Bash, juego un Hyperdriver Bash, juego un Hyperdriver Bash, me espera tener Mechanoid, me espera tener doble High Octane y entonces a ver si te puedo matar, que en ese tiempo lo mismo te han muerto ya varias veces. Entonces a veces tienes que meter un poquito de presión y tienes que usar tus cartas de boost para acelerar el mazo, para encontrar antes las cartas importantes, para balisarte los Hyperdriver porque te da igual porque tienes el Blessing, pero ahora ya no tienes esa opción. Ahora los Hyperdrivers se vienen aquí.
Ahora, la posibilidad de llegar a robar cartas con esto es muy remota. Tienes que banisear. O sea, el tercer Hyperdriver que bustees, suponiendo que no sea el mismo turno que el segundo, te va a dar una carta. Y luego a partir de ahí, el primero de cada turno. Pero tienes que bustear el Hyperdriver. O sea, es que tiene que ser que vaya al Vanish busteándolo. No hay más opciones. O sea, tienes que jugar a boost a muerte y entonces, si tienes suerte que te vaniseen los Hyperdriver, pues a lo mejor te dan alguna carta alguna vez. Si vas a boost a muerte, la partida no se va a alargar tanto como para que eso te dé mucho value. Es posible que una partida normal de 4 o 5 turnos no llegues a robar cartas, porque no te pille los Hyperdriver al vanisear. Entonces no me gusta mucho. No creo que... O sea, si es para Mechanoid, pues vale, pero si no, que creo que es mejor que Chrono of Providence y ya está, sinceramente. Pero bueno, no sé, no soy muy fan de esta carta. Luego a lo mejor resulta que es muy buena, pero no me convence. Esta cambio me gusta un poco más, porque sobre todo el limitado me parece especialmente buena. Dices, más en grab. Ataque de mecanólogo. Cuesta 3, fuerza 5, defiende 3. Dices, si has busteado 2 veces o más este turno, gana más 2, entonces va de 7 por 3, ya es un ratio normal. Y además dice que si hitea un héroe, ganas el control de un ítem que controle. Eso está muy bien. Está muy bien porque evidentemente el limitado es buenísima. O sea, es una rara que va a ser... Pues se puede picar muy alto. Pero es que es útil en más situaciones. Porque hay más héroes que juegan ítems. O sea, Icelander pues, no, te va a sacar pociones. O te puede sacar pociones. Keino también, por supuesto. Briar ya no, pero bueno, te podía sacar un amuleto. Voltin te puede sacar el espíritu Feirina. Y puede haber alguna cosa más por ahí. Quiero decir que no solamente para mecha, que puede tener más utilidad. No creo que la hayamos construido. Si tuviese fuerza 6 de base y fuese también Popper y tuviese ese extra, igual sí, tal y como está no creo, pero el limitado me parece tremendísima. Ahí sí que va a ser mega dios. Y si hay muchísimos mechas, pues en Mirrors de mecha puede ser muy bueno, claro, y ahí se puede llegar al juego construido por jugar contra mecha. TikTok Clock. Una Majestic un poco rara. Fijaos que el símbolo tiene aquí como un cuadradito negro. Debe ser alguna rata o algo así. Ítem. Cuesta 0, roja. Tiene crank. O sea, que cuando entra a la arena puedes mover un contador. Si lo haces, ganas un punto de acción. Entra con un Steam Counter. ¿Vale? Al comienzo de tu turno, destruye esto. Y... o sea, destruyes esto y te haces un daño a ti mismo. A menos que remuevas un Steam Counter. ¿Vale? O sea, tú lo bajas con un Steam Counter. Puedes quitárselo para ganar el punto de acción o dejarlo. Si lo dejas al siguiente turno, le quitas el Steam Counter y al turno después se rompe y te hace un daño. Si lo bajas y ese mismo turno le quitas el Steam Counter, al siguiente turno lo rompes y te hace un daño. Y dice, cuando un ataque de mecanólogo que controles golpea a un héroe, destruye esto y hasta otros 2 ítems en la arena, que no tienen por qué ser tuyos. Luego hazle X de daño a él, o sea, al héroe al que has golpeado, donde X es el número de ítems destruidos de esta manera. Es decir, que puedes jugar esto, hacer crank, o no. A lo mejor te esperas al siguiente turno. Tiras un ataque, que hiteas, pues puedes romper esto y 2 ítems del otro y le haces 3 de daño. Está bien. ¿Qué pasa? Que si no llegas a romper nada, si no llegas a hitear nada, entonces esto se te rompe a ti mismo y te hace un daño a ti mismo. Parece muy interesante en Mirrors de Mecha, desde luego. Pero es una carta un poco extraña. O sea, creo que el upside que tiene está bien, pero no tan bien como para justificar una carta roja que no defiende, que te da una ventana de tiempo muy pequeña para hacer lo que quieres hacer y que encima te puede terminar haciendo daño a ti mismo. No lo sé, no lo sé.
El hecho de que tenga Crank puede que sea interesante porque hay cosas que interactúan con Crank y a lo mejor si puedes mantener esto en la arena más tiempo para sacarle el value de romper 2 ítems del otro, a lo mejor puede que sea buena. Si no hay un poco de apoyo alrededor, creo que ella sola es difícil que cuadre. Además, te obliga a los ataques que tienen que hitear, o sea, el ataque que tiene que hitear sea de mecha, que no es difícil en un mecha. Normalmente vas a llevar cartas de mecha, para la redundancia, porque quieres hacer boost, porque no quieres fallar tu boost, tal, pero por ejemplo, no valdría tirar un command, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser ataque de mecha. Entonces, no, tampoco te sirve para un mazo a lo mejor un poco más costra que digas, bueno, quiero esto para romperle. O sea, pues soy una dash así defensiva, quiero esto para romperle 2 chambers al otro. No, no te va a servir. Es rara, es rara. Bueno, es Majestic, pero me entendéis. Me cuesta evaluarla ahora mismo. Pero puede tener. O sea, es una carta que tendría en el radar porque si hay mucho mecha alrededor y mecha que juegue muchos ítems, cuidadito con esto. Porque esto puede. Es que, pues eso, imaginaos una dash de cacharros clásica como la que hemos estado jugando toda la vida. Y que de repente con esto le quitas 2 chamber o una chamber y un purifier o cosas así. Pues es que se va a poner muy triste. Entonces, cuidadito. Le pillas una mano en la que no te pueda defender bien por lo que sea y le gites con cualquier cosa y le has hecho un hijo. Así que puede ser una carta buena. Puede ser una carta buena. Tiene, desde luego, potencial ahí. Quickfire. Acción de mecha, defiende 2. Cuesta 2, roja. Go again. Cuesta 1 menos por cada hyperdrive que controlas. Siguiente ataque que bustees este turno gana más 4. Bueno, pues bastante decente para Max, sobre todo. Que es fácil que tengas Hyperdriver. Al final, si es por 1 más 4 está ok. Si es por 0 más 4 está muy bien. Lo malo es que defiende 2. Y lo malo es que no es una carta que buste. Yo no soy muy fan de las cartas que dan buffos en los mazos de boost. Porque muchas veces los mazos de boost te piden que bustees una cantidad de veces para hacer cosas. Entonces, meter cartas que buffan las cartas de boost y que tus buffos no sirvan de nada. Un poco el problema que a veces tenía Zalea, ¿no? Y tal. De muchos buffos y a lo mejor no tengo flechas. Pues prefiero tener más ataques de boost que más buffos a los ataques de boost, que al final el ratio termina siendo muy similar. Aquí el hecho que defienda 2 también es un detrimento, pero bueno, para limitado está muy bien, desde luego, está claro, y sobre todo para Max creo que es una carta buena. Springalik. Boost cuesta 2, fuerza 5, defiende 3. Cuando hitea un héroe, remueve todos los Steam Counters de un equipo, ítem o arma que controlen. Pues otro on-hit, otra carta de boost con on-hit. Ojo, no está nada mal. Para limitada está muy bien. Otra rara, por supuesto. De nuevo está un poquito por debajo en ratio, pero tiene un on-hit que es relevante, especialmente, como digo, bueno, especialmente no, es relevante en los matchups de mecha, porque los otros ítems que tienen contadores no son, o sea, ítems, equipos o lo que sea, no son Steam Counters, son otro tipo de contadores. Así que para mí los de mecha está muy bien, por lo tanto para el limitado está muy bien. Y por eso es rara, porque es demasiado buena, quizás demasiado buena el limitado si fuese común. Pero sí, para el limitado muy bien, ya está, no hay más. Moonshot. Amarilla, fuerza 3, define 3, cuesta XX. Puedes jugar esto solo si has busteado este turno. Como coste adicional para esto, destruye X hyperdrivers y controles. Cuando se ataca, gana más 3 por cada hyperdriver destruido de esta manera. Y si tiene 10 o más de fuerza, gana overpower. O sea, vamos a ver. Tienes que bustear. Tienes que pagar 2 veces X y destruir X hyperdrivers. Cada uno de esos hyperdrivers le da más 3. Y para que gane overpower tienes que haber roto 3 hyperdrivers. O sea, haber pagado 6 para este ataque. Entonces irías de 12 con overpower. Oh. Puede ser un 3x0 en amarillo, supongo. Pero eso no vale mucho. Puede ser un 6x2 rompiendo un hyperdriver. Tampoco es nada espectacular, ni mucho menos. Es verdad que sería un 6x2 en amarilla, que estaría un pelín por encima en ratio, pero tienes que romper un hyperdriver. Podría ser un 9x4.
ok, o un 12 con overpower por 6 y rompiendo 3 hyperdrivers, claro. A lo mejor es un payoff para Max. De hecho, fijaos que aquí el texto que viene aquí como un poco lore es de Max. Puede que sea un payoff para él, de acumular hyperdrivers y tirar un ostión gigante, un moonshot gigante con overpower y que no te puedan defender y lo matas. Quizá para limitado sea una power card, de que te abres esto, vas a Max y te la robas, la guardas en el arsenal hasta que tengas tus varios hyperdrivers, tus 4 azules y dices, pues ostión de 15. No, 15 no, de más. Si tienes 4 azules, pongamos que has defendido con 2. Venga, tienes. Tienes 4 azules, ¿qué leches? 6, pegas de 21 overpower. Pues hombre, no está mal, ¿no? Eso te pueden defender con acciones. O sea, solo te pueden defender una carta de acción, pues hombre, salvo que tengan muchos blocks, lo vas a matar, o muchos evos. Puede ser un finisher delimitado. Puede que llegue a ser bomba ilimitado. Puede que la veamos en Max en construido. Pero como carta me parece. Demasiado cara. Es que tener que pagar doble X y sacrificar X Hyperdrivers. Y tener que haber busteado antes, que es que ni siquiera dices, bueno, empiezo mi turno, venga, pago no sé cuánto, ¡pum! No, es que tienes que haber hecho otra cosa antes. O sea, tienes que quedarte aún más cartas. No puedes hacer esto del todo eficiente. O sea, que lo digo de quedarte 4 azules tampoco sirve. No la veo. Quizá para limitado sí, pero si no, no la veo. Lo siento. Big Bertha. Azul, cuesta 3, fuerza 4, defiende 3, boost. Cuando baniseas esto por bustear, pones un Steam Counter en un Hyperdrive que controlas. Pues no me disgusta, mira, esto no me disgusta. Además, pues, o sea, está un poquito por debajo en ratio. La roja sería de 6 por 3 en lugar de 6 por 2. Pero es una carta que no es terrible si tienes que jugar. Y si la baniseas, o sea, si la busteas, te hace cosas. Entonces, bueno, puede que no esté mal para alguien que use Hyperdrivers. Véase Max. Y hablando de Max, el arma de Max, Banksy. El nombre lo dice todo. Mechanologist Weapon Wrench. Two-handed. Fuerza 3, especialización de Max. Una vez por turno, por un recurso, ataca. Solo puedes activar si has hecho crank este turno. Cuidadito. O sea, tienes que jugar un ítem con crank y quitarle un contador para sacar un punto de acción. Entonces lo normal es que uses ese punto de acción para pegar con el arma. Cuando hitea un héroe, pone un Steam Counter en un ítem de controles con crank. O sea que una dinámica normal, pues podría ser, pongamos con un azul y una carta de coste 0, dices, venga, pues voy a hacer... incluso puede ser una carta de coste 1, venga, una azul y una carta de coste 1. Tienes un Hyperdriver del turno anterior. Y dices, carta de coste 1, que la pago con mi azul. Hago boost, saco un recurso por el Hyperdriver, tengo 3. Te comes ese ataque o lo que sea que quieras hacer. Con 2 recursos hago el Hyperdriver de Max, ya he busteado, así que lo puedo hacer. Con ese Hyperdriver le quito un contador para ganar el punto de acción. He hecho crank, puedo pegar con el arma, con el recurso que me queda. Entonces, si mi ataque era, por ejemplo, de 1 por 4, pues he pegado de 7 con 2 cartas. Y me he dejado un Hyperdriver para el siguiente turno. Y con suerte ese Hyperdriver tiene 2 contadores si es que está hiteado. Bueno, pues puede ser una dinámica más o menos habitual en una partida de Max. Así que no un turno que no tengas así mucho poder o que te peguen un poquito a ti también y tengas que defender, pues puede ser una interacción normal. Como arma no está mal, o sea, al final es un arma que pega por 1 de 3 y que tiene un hit. No está mal, lo que pasa es que no tiene go again, tiene una condición que no es trivial, que la puede hacer el propio héroe, pero no es trivial. Y el on-hit, bueno, a ver, el on-hit se alimenta de su propia condición, así que tampoco es grave. O sea, el on-hit está bien. Y si has pegado es porque has cumplido la condición, entonces tienes un ítem con crank, entonces tienes donde poner el contador. Así que no está mal, no está mal. Como digo, la dinámica esa puede que sea bastante habitual. O a lo mejor he puesto el ejemplo de 2 cartas de un ataque con boost y luego hacer las 2 cosas. Puede que tengas más cartas y digas, bueno, pues boost, Hyperdriver, crank, arma. Pues oye, pues puede ser. Y sería una situación bastante razonable. Y de eso te dejarías un Hyperdriver que quizá tenga 2 contadores porque has hiteado con esto.
Está bien, no está mal. Es un arma interesante, desde luego. Le pega a Max de Hype Nitro. Aquí está la versión adulta. Por supuesto, 40 vida, 4 de intelecto y mismo texto. Acción, creas un Hyperdriver token con descontadores. Solo es busteado y tus Hyperdrivers tienen crank. Pues ninguna sorpresa por aquí. Bulbar. Cuesta 2, fuerza 5, defiende 3, boost. Parece que todo está un poquito por debajo en ratio en esta colección. Pero si controlas un Hyperdriver, gana Overpower. Así que pues tiene cierta evasión si tienes un Hyperdriver. Es rara. El tema del Overpower parece que pues, es una mecánica que están potenciando bastante, pero que está un poco restringida a cartas de mayor rareza para que no sea todo un festival de comer daño y que tenga un poco de... O sea, que esté un poco controlada la cantidad de veces que aparece esta carta en limitado, ¿no? Porque si todo es Overpower, al final las partidas se acaban sin que el rival tenga mucha opción. O creo que esa es la idea, ¿no? Detrás del equilibrio del formato. La veo bien para cerrar partidas, sobre todo si la puedes juntar con algunos de los bufos que hemos ido viendo antes, que pues por ejemplo el que costaba 2 y que te daba más 4 pero costaba 1 menos por cada Hyperdriver, pues si puedes juntar las dos cosas, dices pues el más 4 porque tengo Hyperdriver, tiro esto con boost, o sin boost, da igual, tiro esto, como tengo Hyperdriver, tiro Overpower, es 9 Overpower para eso. Pues puede ser una forma de cerrar partidas interesante. Hedron Collider. Ítem rojo, cuesta 1, tiene crank. Y dice, entra a la arena con 4 Steam Counters. Al comienzo de tu turno lo destruyes a menos que remuevas un Steam Counter de él. Cuando busteas un ataque, destruyes esto. Si lo haces, el ataque gana más X, donde X es el número de Steam Counters que tenga esto. Vale. Esta carta, a ver, es común. Yo creo que va a ser una carta que vamos a ver bastante en limitado y que puede ser bastante interesante en limitado. Sobre todo quizá para Dash. Hemos dicho que hoy casi todo era más para Max o tenía más pinta de ser para Max, pero esta, siendo un ítem de coste 1 y común, puede ser interesante para Dash. No me gusta mucho. No me gusta mucho porque es que es... Realmente es... O sea, es por 1 un más 3. Básicamente. Porque si haces crank el mismo turno, o sea, es por 1 un más 3 o ese turno o el turno siguiente. Tú eliges. Puedes hacer, jugar esto. Crank, gano el punto de acción. Pego, le doy más 3 y lo rompo. O juego esto, no hago crank, al siguiente turno, al comienzo del turno le quito un punto de, le quito un Steam Counter. Tiene 3, busteo, le doy más 3. Por 1 más 3 está por debajo en ratio. ¿Vale? Eso sí que está por debajo en ratio. Ya por 1, 4, por 1 más 4 ya es cuestionable. El limitado puede estar bien, pero por 1 más 3 es flojillo. La gracia está en la sinergia con los ítems. Pero igual que hay sinergias con los ítems, de tener ítems y hacer cosas con ellos, o tener cosas con crank, véase Max, que tenías que, pues por ejemplo, puedes jugar esto, quitarle un Steam Counter y luego pegar con el arma. Y a lo mejor ahí sí puedes hacer alguna cosa de, pues pego con el arma, entonces le pongo contador, entonces ya no es un más 3, es un más 4. Bueno, no tampoco, porque subiría a 4, entonces en mi siguiente turno iría a 3 otra vez. Bueno, en fin. Que eso, que tiene en cuenta sinergias con los ítems, pero también que el rival va a tener sinergias con tus propios ítems, porque hay cosas que te roban ítems, que te los destruyen, que te lo... En fin. Desde luego para construido no la veo, ni siquiera para la Dash nueva. Hay que ver qué más ítems salen, pero en principio, si esto es lo que va a justificar la Dash nueva, entonces me parece que me quedo con la vieja. Pero porque es que no me gusta mucho, o sea, pienso en esto como un por 1 más 3 cuando podría tener un Teclo Pounder que siendo azul, o sea, siendo mucho más versátil porque la puedo pichear para hacer cosas. Esta no, esta es una roja, la puedo pichear, pero en fin, no pichea bien. O sea, el Teclo Pounder es por 2 más 6, o más 2 3 veces. Esto es por 1 más 3. ¿Me da un poco la versatilidad del crank? Sí, pero sigue siendo por 1 más 3. Es ahora o luego, pero por 1 más 3. Que incluso si por lo que sea el siguiente turno no puedo bustear, es que se va perdiendo ello solo. El Teclo Pounder, si me tengo que tomar un turno libre porque me han tirado un Command Pummel, pues no pasa nada, sigo teniendo mis contadores y ya los usaré. Aquí no, aquí los va perdiendo, ella solo. No sé, es verdad que es un poco injusto comparar una carta común con una Majestic, pero no termina de. No termina de. En cambio esto... Esto es muy extraño. Esto es muy extraño.
Adaptive Plating, perdón. Adaptive Plating. Mechanologist Equipment, defiende 1, legendaria. Tiene 4 keywords. Tiene Blade Break, que cuando defiende se rompe, vale, normal. Tiene Modular, que puede ser equipado en cualquier zona de equipo y gana el subtipo de la zona a la que esté equipado. O sea, puedes ponerte esto donde quieras. Puedes ponértelo en casco, en pecho, en guantes, en piernas, donde quieras. Como acción, por 0, puedes equipar esto en otra zona de equipo. O sea, puedes moverlo. Puedes decir, ahora me apetece tener piernas en lugar de brazos. Porque sí. Y tiene Galvanize, que dice, cuando esto defiende puedes destruir un ítem que controlas y si lo haces gana +2 hasta el final del turno. O sea, puedes cambiar un ítem por 2 de defensa. Normalmente los ítems no defienden. Y si no vas a sacarle value porque te estás muriendo, pues mejor cambiarlo en sobrevivir y poder seguir jugando la partida, ¿no? Desde luego, para limitado parece espectacular. Simplemente por esas dos cosas que he dicho. O sea, por eso que he dicho de el que pueda defender hasta 3. O sea, una pieza de equipo que puedes poner donde quieras, que te va a cubrir cualquier hueco que te quede libre según el equipo que hayas drafteado, y que encima puedas hacer que convertirte un ítem en 2 de defensa en un momento dado y parar 3 con una pieza de equipo, la veo bastante bien. Pero luego habrá que ver exactamente cómo funciona eso de equipar en otra zona y la parte de modular, porque es que hay muchas cuestiones con esta pieza de equipo. Puedes llevar 3, aunque sea legendaria. O sea, tiene rareza legendaria, pero no la keyword legendary. Puedes llevar 3 en el mazo, puedes jugarte con 3 piezas de estas equipadas. ¿Por qué querrías moverla de un sitio a otro? Puedes ponerla en una pieza de equipo. O sea, puedes ponerla en un hueco que haya una pieza de equipo y ponerla debajo o encima. Y tener sinergias de ese rollo de cartas que están encima o debajo o tal. Hay dudas con esta carta, hay que leer las release notes cuando salgan, pero desde luego tiene potencial y como digo, para limitado me parece muy muy buena, porque es que es un comodín, es que es como la pieza de equipo perfecta. Como coges esto y dices, vale, pues ya tengo una pieza de equipo buena y ahora puedo draftear libremente las piezas de equipo que me vayan viniendo, porque sé que si me queda un hueco lo relleno con esto. Simplemente por eso me parece bien, me parece interesante. Quizá no para ser una L, pero es que todo lo demás que tiene es que genera muchas dudas y tengo pocas respuestas de momento, la verdad. Gas Up. Acción de mecha, defiende 2, go again, cuesta 1. Tu siguiente ataque de boost, o sea, el siguiente ataque que boost este turno gana +4 y puedes poner un Hyperdriver de tu Vanish en la arena. Pues muy bien, mejor que la que hemos visto antes, desde luego. Una que costaba 2, pero se reducía por cada Hyperdriver. Aquí siempre cuesta 1, es verdad. Pero por 1 +4 ya hemos dicho que está ok. Y encima te da un Hyperdriver del Vanish. Pues está bien. Esta me gusta. Esta es buena. Y sí, esta está bien. La veo bien. Recharge. Pues muy parecida a la anterior. Acción de mecha, defiende 2, jueguen, cuesta 1. El siguiente de que gustes gana +4 y pones un Steam Counter en un Hyperdriver de controles. Pues bastante bien, igual que la anterior. La anterior es mejor, obviamente, si tienes un Hyperdriver jugable, porque lo puedes recuperar del Vanish. Esta es más consistente, especialmente en Max, porque casi siempre vas a tener un Hyperdriver si quieres. Entonces es fácil que puedas sacarle el value completo a esta carta. Así que muy muy bien, la verdad. Las dos son bastante buenas. Y bueno, mira, aquí antes he hecho un pequeño spoiler sobre el equipo que tenía Steam Counters y aquí los tenemos. Tenemos aquí equipos base: Cogwex, Base Head, Base Chest, Base Arms y Base Legs. Que cuando se equivan les pones un Steam Counter y no tiene valor de defensa y dicen, una vez por turno como instant, puedes pagar 1 y remover el Steam Counter para hacer cosas. En el caso del casco, va a dejar un ataque de mecha de tu Vanish en el mazo. Y solo puedes hacer si es busteado. Solo vas a poder hacer si es busteado. Esto recupera un ataque de mecha y lo baraja en el mazo, desde el Vanish. Muy bien. Esto, por 1, te da 2 recursos. O sea, es básicamente el teclo Foundry Heart, pero sin manishear nada. Simplemente quitas el contador de aquí, pagas 1 y te da 2 recursos. Tienes que haber busteado. Pero es un recurso gratis. Está muy muy bien. Los guantes le dan +1 a tu siguiente ataque de mecha. Bastante bien. Y las piernas
te dan un punto de acción. Bastante bien. Estas piezas sí me parecen muy muy buenas. Evidentemente mejores que las base que no tienen absolutamente nada. Según... Además, hay que tener en cuenta que tú quitas el Steam Counter, haces tu efecto y no se rompen ni nada. Entonces tú puedes sacar el value del instant y luego transformarlas porque son base en lo que sea. O sea que estas piezas... Si yo mencionaba que los proto base se podían jugar incluso en construido por el hecho de no tener valor de defensa, que no te los roben cartas como T-Bone, Meganético tal, estos son estrictamente mejores porque es el mismo valor de defensa, el mismo texto de base tal, pero con un upside, que es que tienes la opción de hacer cosas con el Steam Counter, con lo cual, bienvenidísimo. O sea, muy buenas y las veremos y serán drafteadas alto seguramente. Y esta es la última, creo. Boom Grenade. A ver, cuesta... Está un poco borrosa. No sé, no creo que esté en Fabrary porque acaba de salir hace nada. Va a ser notificación antes y todo. Vamos a ver si estuviese por aquí. Si aparece en el calendario es que aparece también el spoiler. Boom Grenade, sí, en principio debería de estar. Vale, vamos a ver qué número es. 84. Si no he leído mal. Aquí está, sí, vamos a ver. Aquí se ve mucho mejor. Boom Grenade, ítem, cuesta 0, roja, crank. Entra a la arena con un Steam Counter, solo uno. Al comienzo de tu turno, destrúyelo a menos que remuevas el Steam Counter. Tiene crank, así que igual que antes, como la bomba esa, pues podíamos jugarla, dejarla con el Steam Counter, al siguiente turno se lo quitamos, al siguiente turno se rompe, o la jugamos, crank, gana el punto de acción y al siguiente turno se rompe. Y dice, cuando una carta de acción ataque de Mechanólogo hitea a un héroe. Cuando una carta de acción ataque de Mechanólogo hitea a un héroe, destruyes esto y le haces 4 de daño. Mama. Pues está bastante interesante. Está bastante interesante. Es verdad que se debe venir un poco, ¿no? Pero cuesta 0, que ya me parece interesante. Me parece mejor que otras que hemos visto. Simplemente por costar 0. Solo entra con un contador, entonces no le da mucho tiempo a mantenerse en la arena, pero si consigue sumirle Steam Counters de alguna forma, pues puede ser decente. Y 4 de daño es mucho daño, ¿eh? O sea, estamos hablando de que había una carta en Tales of Aria, que es la colección probablemente más rota de toda la historia del juego, que daba a tu siguiente carta de acción que hitease 3 de daño extra. Hacía más cosas, pero costaba 1. Y era solo para ese turno, no tenías la opción de gastarlo para el turno siguiente. Cuidado, cuidado con la granada esta. Tiene una sinergia con Overpower tremenda. Para cerrar una partida puede que sea verdaderamente buena. Juntar esto con cualquier cosa que tenga un poco de evasión, que no te lo puedan parar bien. Pues si tienes Evos con los ataques estos M, es verdad que son Majestic y que va a ser más complicado. O el ataque ese de Max que era con doble X. No me disgusta la granada esta, sí señor. Puede que esté bien. Puede que esté bien. Sí, me gusta. Y encima cuesta 0, o sea que es bastante jugable en Dash. Sí, no me parece nada mala, la verdad. Además, recordad que Dash puede jugar los ítems como desde el top como instant. O sea que tú puedes jugar esto en tu propio turno como instant, entonces no gastas tu punto de acción. Puedes usar el crank si quieres y ganas un punto de acción extra. O simplemente... Bueno, es que claro, tú estás pegando con un ataque de mecha, el rival no te defiende y dices, pues como instant juego esto desde el top. Te comes 4 más de daño. Y encima como te voy a hitear, gano un punto de acción también. O sea, hago crank, te hitea el ataque que ya sé que va a hitear porque no me has defendido y no hay reacciones de defensa. Te hago 4 más de daño, gano otro punto de acción y entonces te puedo hacer no sé qué y no sé qué. Ojito, Ojito, que tenemos aquí combo. Me gusta mucho este ítem. La verdad es que es una buena forma de cerrar el día porque ha habido unas cuantas cartas, bastantes cartas, algunas muy interesantes, otras menos interesantes, más de roleplayers delimitados más que otra cosa.
Pero esta me gusta, esta me deja con ganas de ver qué más le dan a Dash, porque es verdad que de momento le ha salido poquita cosa. Supongo que pues ya el domingo, ya hoy domingo, que ya es un poquito tarde, habrá bastantes cosas para Dash, así que vamos a ver qué nos depara el último día. Y nada, con ganas ya de ponernos a toquetear mazos y a preparar cosas para el Mundial, que se viene ya en breve. Y va a ser... Y va a traer Bright Lights, y va a tener Draft, y va a tener CC, y va a haber Living Legend también con Dash, y bueno, madre mía, un montón de cosas. En fin, voy a dejar de hablar porque tengo un poco de sueño. Pero bien, bien, la verdad es que me gusta esta carta y me gustan las cuantas que hemos visto. Tengo mucha curiosidad por ver exactamente cómo funciona esta L, que es muy rara. Eh, y que según cómo funcione esto de modular puede ser terrorífica. Y pues bien, bien, la verdad es que ganas de colección. De momento Teclobosen sigue siendo mi favorito. Ya ayer dije que me hice de Teclobosen desde pequeñito y han salido cosas interesantes hoy, pero de momento no me han cambiado ese amor. Pero bueno, veremos a ver cómo termina todo y nada, pues vamos a dejar por aquí. Esto es Blog. Hasta luego.